En la cruz al mundo amó y al infierno derrotó. Nadie allí de veras vio que aquel Cordero era Dios. Al Cordero gloria, de su amor la historia, fuente de la redención. Al Cordero sea gloria. Con los santos me veré en la eternidad y al Cordero le daré la gloria. Al Cordero gloria, de su amor la historia, fuente de la redención. Gloria, gloria a Dios, por Él justo soy, solo a Él le doy la Los invito, por favor, que me acompañe en la escritura, en el libro de los Hechos, capítulo 6. Libro de los Hechos, capítulo 6. Vamos a estar considerando en esta mañana los primeros 7 versículos, es decir, Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7. También tenemos la ayuda visual en el televisor por si usted desea ir leyendo de pronto a través de este medio visual. Dice la palabra del Señor: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Bueno, en este día vamos a estar viendo el establecimiento y crecimiento de la iglesia primitiva, también la función de algunos ancianos dentro de la iglesia y de la misma manera la colaboración de los diáconos o de las personas pertenecientes a este tiempo a la congregación. El cuadro primeramente nos muestra o nos enseña
que la iglesia del primer siglo está en transición, es decir, está en crecimiento. Y este cambio, este crecimiento está llevando a la congregación a reestructurar o a ordenar el servicio dentro de la misma congregación. Este servicio dentro de la congregación o dentro de la iglesia, dentro de los llamados afuera, ¿no es cierto?, dentro de los llamados a ser parte del pueblo de Dios, pues tenía que organizarse de manera muy específica, muy concisa, de tal manera que todas las necesidades de la iglesia fueran suplidas, ¿no es cierto? Para la época, los ancianos, los apóstoles y los siervos del Señor solamente tenían en mente, o por ejemplo de funcionamiento congregacional, a las sinagogas, porque pues hasta ahora están haciendo la iglesia del Señor y ellos eran judíos, eran hebreos, donde se capacitaban y donde iban a estudiar la palabra era el lugar de la sinagoga. Entonces ellos nada más tenían por mente y por ejemplo la sinagoga y el consejo o el liderazgo de el Sanedrino, de los ancianos de la sinagoga, ¿no es cierto? Dicen los eruditos bíblicos que la demografía o la población para esa época eran aproximadamente unos 25,000 miembros. Y a medida que surgía la iglesia o que crecía la iglesia, el texto nos revela que empezaban a verse nuevas necesidades que tenían que ser cubiertas. Y que para ser cubiertas se necesitaban varones y pertenecientes, miembros de la iglesia, comprometidos y capacitados con unas características espirituales muy específicas. El liderazgo estaba en transición, no se había establecido, o hasta ahora se va a empezar a establecer el diaconado de la iglesia, y por lo tanto las nuevas funciones requerían la participación de nuevos miembros activos dentro de la misma congregación. Hacia el año 61 aproximadamente después de Cristo, Pablo escribe a la iglesia en Filipos como una iglesia ministerialmente ya organizada, como una iglesia con servicios específicos y como una iglesia donde ya estaba estructurado el ministerio dentro de la misma congregación. Filipenses capítulo 1 versículo 1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Es decir, ya se había establecido el ministerio obispal de los obispos, y también para el año 61 Pablo ya refleja que se había establecido completamente el diaconado dentro de la misma congregación. Pero en el contexto del capítulo 6 de Hechos, pues no es así. O sea, hasta ahora la iglesia se está configurando, no hay una estructura muy establecida. Hay ancianos que han sido comisionados por el Señor y son los apóstoles de Cristo a predicar y a expandir el evangelio, ¿no es cierto? Esto lo vemos en Mateo capítulo 28, donde el Señor les dice: ustedes van a esparcir el evangelio y llevarán las buenas nuevas. Y en Hechos, a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta los confines de la tierra. Hasta ahora se está comisionando la iglesia. Y lo primero que podemos ver en el texto, es decir, en el capítulo 1, y si quiere acompáñeme nuevamente, capítulo 1 de Hechos 6, dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. Lo primero que refleja el texto, o lo primero que podemos notar, es que están creciendo el número de los discípulos. Está creciendo el número de las personas que han sido añadidos a la iglesia, al cuerpo de Cristo, y que habían creído y profesaban la fe. Pero ¿por qué se estaba dando para esta época este crecimiento? Bueno, este crecimiento se está dando, y usted lo puede notar ahí en unos versículos anteriores, es decir, en Hechos capítulo 5, versículo 41 y 42, en donde dice la palabra del Señor, Hechos 5, 41, 42. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos
por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Es decir, que la iglesia estaba creciendo porque los ancianos, los apóstoles, estaban dedicándose a cumplir la comisión que el Señor les había encomendado. Y esta comisión era enseñar y predicar al Señor Jesucristo. Estaban formando nuevos discípulos que siguieran las enseñanzas del Señor. Pero no solamente que siguieran las enseñanzas del Señor, sino que conocieran ese Señor de gloria que había muerto por ellos unos años anteriores en la cruz del Calvario y el cual les estaba trayendo redención a toda la iglesia. Creo, mis hermanos, que la necesidad de estos tiempos o la necesidad de la iglesia en estos días es retomar ese llamado del Señor, a formar discípulos, a formar hombres y mujeres que sigan las enseñanzas del Señor y que enseñen a otros de la misma manera a guardar y a cumplir las enseñanzas del Señor. Los discípulos en la cultura hebrea o en la cultura de la iglesia del primer siglo y años anteriores, pues era algo muy común que se veía dentro de las congregaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, los fariseos decían llamarse discípulos de Moisés. Vemos que Juan el Bautista también tenía discípulos, ¿no es cierto? Que cuando él fue encarcelado y lo iban a decapitar, mandó a sus discípulos a preguntarle al Señor si él era el Mesías que verdaderamente estaban esperando. Vemos que también nuestro Señor tomó para sí 12 discípulos. Pero hay algo casual o algo muy particular en cuanto al discípulo. Para la cultura hebrea, la persona era el que elegía a su rabino o a su maestro. Pero el Señor fue el que escogió a sus discípulos. O sea, fue algo contrario. Y aquí vemos algo muy particular o algo muy especial, y es el llamamiento eficaz que el Señor le hace a sus siervos, a sus ministros y a sus hijos, a conocerle, a seguirle y a enseñarle. Y también vemos que la iglesia primitiva tenía discípulos, y este versículo 6, capítulo 6, versículo 1, pues muestra o nos deja ver que por primera vez a los discípulos en la iglesia, a los miembros de la iglesia, a los que seguían al Señor, por primera vez se les llamaba discípulos. ¿Qué significa este término ser discípulo o discípulos? Bien, yo encontré estudiando un poco que el término griego para la palabra discípulos es matectes, o también viene del hebreo, del plural del hebreo, talmidim. ¿Y qué significa esa palabra talmidim o matectes? Revela una persona que estaba comprometida con el estudio de la Torá, que seguía las enseñanzas de un rabino, el cual lo educaba en toda su fe o en todas sus creencias religiosas. Eso es un discípulo. Pero además, lo que pude encontrar es que además de seguir las enseñanzas de un rabino, la relación entre un discípulo y su rabino o su maestro era muy cercana, era demasiado estrecha. El discípulo caminaba con su maestro, dormía muchas veces en su misma casa, comía con él, es decir, la mayoría del tiempo permanecía con su maestro. Y esto revela que no solamente aprendía a llevar a cabo sus prácticas religiosas, sino que también el discípulo consideraba al rabí como alguien a quien imitar en su conducta y en su carácter. Algo así, hermanos, como si el discípulo se convirtiera a la misma imagen o semejanza de su maestro. Recuerdo el domingo anterior que nuestro hermano Alfredo nos compartía la palabra de ser imitadores de Cristo. Y eso significa ser discípulo de Cristo. Es seguir e imitar la conducta, las prácticas, las palabras,
el mensaje, el comportamiento de nuestro Señor Jesucristo. Y esta porción en el versículo 1 nos enseña que el número de discípulos estaba creciendo, es decir, que personas comprometidas, que se identificaban plenamente con el Señor e incluso que estaban dispuestas a ir a ser encarceladas y a morir por el Señor, estaban creciendo. Y cuando leía este verso, pues me llenaba mucho de gozo, porque personas de ese tipo de características es las que necesitamos, o las que quisiéramos ver reflejadas en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones aquí en Colombia. Y no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Pero pues lastimosamente hoy, mis hermanos, hoy día se le enseña a las personas es a imitar o a seguir otro tipo de conductas que no son las conductas del Señor. Es más, en los púlpitos se predica otra cosa que no es la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo queremos que se formen discípulos de Cristo si no se enseña las palabras de Jesucristo? Hoy en día vemos que se enseña positivismo, nueva era, ¿no es cierto? Que se enseña filosofías humanas y que se camuflan y se presentan dentro de los textos mismos, pero no son las enseñanzas propias del Señor. Y es la responsabilidad de los ancianos de la iglesia formar discípulos de Cristo. ¿Cómo se llama nuestra congregación, no es cierto? Discípulos de Cristo, que siguen e imitan las conductas, los pensamientos y las enseñanzas de nuestro Señor. El primer punto, pues, vemos cómo estaba creciendo el número de discípulos dentro de la congregación. Y el segundo punto, o lo segundo que podemos notar, es que vemos que se están convirtiendo, que están llegando nuevas personas a la fe, que están siendo discipuladas, pero se presentan problemas dentro de la congregación. Como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración. Esta murmuración y estos problemas, Lucas nos deja ver en sus escritos que llegaron a oídos de los discípulos, de los apóstoles, llegaron a oídos de los apóstoles estas murmuraciones, pero pues la iglesia había presentado ciertos percances o ciertos problemas ya anteriormente. Vemos que se habían presentado persecución dentro de la iglesia, que ya había el reflejo del pecado dentro de la congregación, por ejemplo, cuando Ananías y Zafira son muertos o caen muertos delante de la presencia de los apóstoles, vemos el pecado dentro de la congregación, vemos que también los hermanos están siendo encarcelados, ¿no es cierto? Por predicar la palabra del Señor están siendo perseguidos y encarcelados, pero aquí el cuadro nos deja ver que se presenta un nuevo problema, y es que se genera murmuración dentro de la iglesia. Y cuando en la congregación de los santos se presenta siempre murmuración, pues el plano, el propósito del enemigo de nuestras almas, y muchas veces de personas que no aman al Señor y que no aman la congregación, es dividir la iglesia. Esto lo podemos ver en toda la historia de Israel. Por ejemplo, cuando Miriam o María y Aarón murmuraron contra Moisés, ¿no es cierto? Dice que la iglesia, o lo que refleja es que la congregación tendía a dividirse. También cuando la rebelión de Coré y su familia murmuraron contra la autoridad que Dios había establecido sobre Moisés y sobre Aarón, también la congregación de Israel tendió a dividirse. Y de igual manera, este propósito o esta murmuración, si no se solucionaba prontamente, llegaría a dividir la iglesia, hacer una ruptura. La iglesia del primer siglo se había caracterizado por algo, mis queridos hermanos. No sé si usted pueda entender por qué se caracterizaba antes de que llegara ese problema de la murmuración. ¿Qué caracterizaba a la iglesia del primer siglo? Y eso nos lo refleja en varios textos. El amor que tenían los unos a los otros, es decir, la unidad que había en la congregación. Comían en las casas. Bueno, antes de que comían en las casas, antes de que viniera el Espíritu Santo, ¿qué estaban haciendo los
los hermanos de la iglesia unánimes y juntos, orando al Señor. Estaban juntos esperando el cumplimiento de la promesa del Señor de la venida del Espíritu Santo. Además de eso, después de que vino el Espíritu, los textos anteriores nos reflejan que comían en las casas, oraban juntos, suplían las necesidades los unos de los otros, a tal punto que nadie decía tener algo propio para sí, sino que si alguien tenía 2 casas, 2 empresas, 2 propiedades muy grandes, las vendían y el dinero lo ponían a los pies de los discípulos, de los apóstoles, y ellos repartían para la iglesia según sus necesidades. Esto nos refleja es que había una unidad muy establecida en la congregación. Pero se presenta la murmuración dentro de la iglesia, un pecado grave que va a tender a dividir la congregación, y aún un pecado tan grave por el cual la ira del Señor se encendía sobre su pueblo. Pero aquí la murmuración se presenta es porque hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidos en la distribución de las mesas. Es decir, que la murmuración se presentaba porque no había un diaconado o un servicio de parte de los hebreos para los griegos o para sus viudas. Los apóstoles, teniendo en mente el consejo y la palabra del Señor, sabían que esto era algo que se tenía que solucionar prontamente dentro de la iglesia. Y recordaban las palabras del Señor, las palabras que el mismo Señor Jesucristo les había dado. Y si quiere, por favor, acompáñeme ahí más atrasito al libro de Marcos, capítulo 3, versículo 24. Marcos, capítulo 3, verso 24. Dice así: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Ellos tenían en mente que si la iglesia del Señor estaba dividida, no podría permanecer la obra del Señor. Entonces, rápidamente tomaron cartas en el asunto. Y de igual manera, mis hermanos, si por medio de la murmuración nuestras casas, nuestros hogares, nuestras familias y aún nuestra congregación se divide, tal casa o tal iglesia no puede permanecer. Es por eso que nosotros no debemos darnos a la murmuración, no debemos prestarnos para murmurar de otros, ni en nuestras casas, ni en nuestras iglesias, ni en nuestros trabajos, porque el consejo de la palabra en Santiago 4:11 dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Y ese no es un verbo imperativo, es decir, es un mandato del Señor. No murmuren los unos de los otros. Y también Filipenses 2:14 nos dice: hagan todo, haced todo sin murmuración y sin contienda. Pero hoy se ve algo contrario, y es la murmuración los unos contra los otros. Ay, no, es que a mí no me gustó cómo predicó hoy el pastor. No, es que el grupo de la alabanza de pronto le hace falta otros músicos. Empezamos a murmurar por detalles que la verdad no valen la pena, en vez de colocar esas peticiones delante del Señor en oración. Nos ponemos a murmurar los unos contra los otros. Pero aún yo considero que nosotros no deberíamos prestarnos para la murmuración, no murmurar, pero tampoco prestar nuestros oídos para que otros murmuren de otras personas, hermanos. Es decir, que cuando a usted o a mí vengan a murmurarnos de otra persona, pues exhortemos con el amor del Señor a esa persona que viene a murmurarnos de otros. Y digámosle: hermano, en vez de murmurar de ese hermano o de criticar la obra de ese hermano o lo que está haciendo esa persona, oremos al Señor por él, para que Él le ayude, para que el Señor pues maneje esa situación. O aún más, invite al hermano: hermano, hablemos con esa persona, solucione su inconveniente con esa persona, sea directo con esa persona y dígale las cosas que le incomodan o las cosas con las que usted no está de acuerdo. Pero mis hermanos, no murmuremos
ni tampoco pues prestemos nuestros oídos para que otros murmuren, para que otras personas murmuren, ¿no es cierto? Y mucho menos, mis hermanos, prestemos nuestros oídos ni murmuremos contra las autoridades que Dios ha establecido dentro de la iglesia, dentro de la congregación de los santos. Recuerde cuando Aarón y Miriam murmuraron contra la autoridad que Dios le había dado a Moisés. ¿Qué le pasó a Miriam o a María? Le cubrió todo su cuerpo de lepra por haber murmurado. Porque cuando nosotros murmuramos de una autoridad establecida por Dios, estamos murmurando contra Dios mismo, quien es el que ha establecido esa autoridad dentro de la congregación o dentro de la iglesia. Aquí el verso en Hechos capítulo 6 nos muestra dos grupos. Unos eran los griegos y otros eran los hebreos. Yo consulté y lo que busqué fue que estos griegos o estos cristianos griegos eran los cristianos judíos helenistas que hablaban griego, que se habían convertido posiblemente en el Pentecostés o en los diversos sermones que había dado el apóstol Pedro, porque la costumbre era que todos los judíos de los alrededores en época de Pentecostés vinieran a adorar a Dios en Jerusalén. Entonces estos helenistas se habían convertido posiblemente en alguna de estas fiestas del Señor. Y el otro grupo eran los cristianos judíos del sector de Palestina, los judíos que hablaban hebreo. Y dice que pues los helenistas se quejaban porque sus viudas estaban siendo desatendidas, no recibían, como ahorita les estaba diciendo, la diaconía, el servicio alimenticio, digamos. El servir a las mesas era una ofrenda que la iglesia reunía para darle a las viudas de aquella época. Y yo me ponía a pensar, y bueno, pues en el trasfondo pues no está mal la razón por la que ellos murmuraron. Porque pues si vemos en el Antiguo Testamento, Dios establecía leyes de servicio, y unas leyes de servicio o unas leyes sociales para esa época era atender a las viudas y atender a los huérfanos. Es decir, el fondo del problema no estaba mal, sino estaba mal el proceder de los griegos o de los helenistas para esta época. Pero con la sabiduría del Señor, pues vemos en el versículo 2, ¿cuál fue la respuesta o qué fue lo que hicieron los apóstoles para la época? Y dice el verso 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Primer punto, podemos observar que la iglesia crecía, que el número de miembros de la iglesia y discípulos crecía. El punto 2, observamos que se empezaron a presentar problemas dentro de la congregación. Pero el punto 3 es la convocatoria de los apóstoles. ¿Quiénes eran estos 12? Pues eran los 11 que habían quedado, ¿no es cierto? Porque Judas se ahorcó y murió, y los apóstoles reuniendo tomaron un nuevo sucesor para Judas, que era Matías, ¿no es cierto? Estos 12 convocaron, es decir, hicieron partícipe a la iglesia y combatieron la murmuración y la división con unidad. Al convocar los discípulos a la congregación para tomar cartas en el asunto y para que se pudiera solucionar el problema, ellos estaban nuevamente generando unidad dentro de la iglesia. Y esto es algo muy importante, porque hay áreas de ministerio donde el predicar la palabra obviamente le corresponde a los ancianos, a los obispos de la iglesia. Pero hay áreas de ministerio, mis hermanos, donde las otras personas de la congregación pueden participar, pueden servir al Señor, pueden descubrir primeramente y desarrollar los dones que el Señor les ha entregado. Es decir, pueden poner su vida al servicio de la obra del Señor. Y los discípulos tenían eso en mente, no fueron envidiosos, pero también no fueron envidiosos porque ellos tenían en mente algo.
Y leo nuevamente en el verso 12. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es justo, no agrada a Dios que nosotros, por servir a las mesas y por suplir la necesidad de las viudas, vayamos a descuidar la comisión que el Señor nos ha entregado, y es entregar la palabra del Señor. Esto es una tarea que debían hacer los diáconos. ¿Y qué era un diácono? Era personas llamados a reflejar el carácter de Cristo. ¿En qué sentido debían reflejar el carácter de Cristo de Dios? En hacer misericordia. Por lo tanto, en el verso siguiente, en el verso 3, nos muestran la propuesta. Primero convocaron, pero también propusieron. Y dice el verso 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. La palabra buscad, encontré que del griego significa mirar, observar, inspeccionar con discernimiento. Pero me impresiona algo, o veo algo muy especial acá, y es que ellos debían buscar hermanos de entre de ellos mismos. Es decir, buscar discípulos de Cristo para que pudieran encomendarse a esta tarea. Y tenían que tener ciertas características particulares, ¿no es cierto? La primera es que debían ser varones, primero, de buen testimonio. No podían colocar este servicio a cualquier persona. Debían ser personas de buen testimonio, hombres fieles, comprometidos, confiables, porque iban a administrar recursos de la misma iglesia. Debían ser hombres confiables, no solamente para los apóstoles, sino también para toda la iglesia. Y algo muy importante es que fueran imitadores del Señor. Acompáñenme por favor al libro de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Marcos 10, 45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Hombres de buen testimonio e imitadores de Cristo, es decir, hombres llamados a servir, hombres llamados a que se despojaran de pronto de sus títulos, de su educación, de la educación que habían recibido y que les daba un prestigio dentro de la comunidad eclesial, y hombres que estuvieran dispuestos a servir a otros, así como lo había hecho el Señor. El Señor es el gran modelo de servicio y es el modelo que debe reflejar nuestras vidas, y el diaconado precisamente significa eso, servir, servicio. Por lo tanto, los hombres que fueran escogidos aquí debían ser hombres que reflejaran el carácter de Dios, el carácter de servicio y de la misericordia de Dios. Y dentro de nuestras congregaciones, esos varones y esas mujeres que sean escogidas para el servicio deben reflejar también el carácter de Dios, y es el carácter del servicio. Pero muchas veces nos incomoda servir a otros, y más cuando uno tiene estudios, cuando tiene un estatus, cuando tiene un nivel socioeconómico de pronto ya establecido. Es muy difícil servir a otros, quitarse de pronto esos estigmas de nuestra mente para servir a los más necesitados. Pero hoy día también hace falta hombres y mujeres comprometidos a que reflejen el carácter de Cristo en el servicio. Y nada más hermoso o nada más gratificante es ver eso, una persona que sirve a otros. Yo creo que eso refleja mucho de un discípulo de Cristo, el servicio a las otras personas. El segundo o la segunda característica era que tenían que ser hombres llenos del Espíritu Santo. Hombres no que
solamente que hayan sido sellados o que hayan recibido el Espíritu Santo, sino que tenían que estar llenos del Espíritu Santo. Y recuerdo las palabras del apóstol Pablo: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Ese también es un mandamiento, está en un verbo imperativo. Es decir, que usted y yo, para servir a la obra del Señor, no solamente debemos ser de buen testimonio, sino tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y el Señor Jesús también nos da enseñanza de qué ser lleno del Espíritu Santo. Acompáñenme ahí rápidamente al libro de Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, verso 1. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Aquí se ve que una persona o el Señor, cuando es lleno del Espíritu Santo, actúa y vive bajo la guianza del Espíritu Santo. Toda persona creyente de buen testimonio y llena del Espíritu Santo, y también toda congregación, debería ser guiada por el Espíritu Santo en las decisiones que toma, en los actos que hace, en el caminar diario, cuando va a hacer un negocio, cuando va a hacer una relación con otra persona, encomendarse a Dios y decirle: Señor, guíame por tu Espíritu Santo, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Y aquí vemos que el Señor estaba lleno del Espíritu Santo y era llevado, era conducido por el Espíritu Santo. Pero además de eso, ahí más adelantico en el verso 14 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra y alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Después de que el Señor vuelve del ayuno de 40 días y 40 noches en el desierto, y que es tentado por el diablo, dice que el Señor volvió a Galilea en el poder del Espíritu Santo. Y enseñaba en la sinagoga de ellos, y muchas personas escuchaban el mensaje y se convertían al Señor. Es decir, que la obra del ministerio y la predicación de la palabra no depende de una persona que haya tenido muchos títulos doctorales o ministeriales, o que haya estudiado en los mejores seminarios bíblicos. ¿Es necesario? Sí, es necesario. Pero la dependencia del Espíritu es mucho más necesaria, porque el Espíritu es el que nos enseña la palabra y el que nos permite predicar la palabra. Y es más, el que hace la obra en las personas cuando nosotros predicamos la palabra. Para esta obra, las personas que fueran seleccionadas tenían que estar llenos del Espíritu Santo, vivir en dependencia absoluta del Espíritu, reflejar el fruto del Espíritu, como lo veíamos también el domingo anterior, ¿no es cierto? El amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es ser una persona llena del Espíritu. Y concuerdo con Adrian Rogers, que él dice: una persona llena del Espíritu Santo no es la persona que más hable lenguas, sino la lengua que tiene, que la sepa controlar y dominar. Una persona llena del Espíritu Santo es la que refleja también los frutos del Espíritu Santo en su vida. Eso es una persona llena del Espíritu Santo. Y por tercer requisito, tenía que ser una persona llena de sabiduría. Y esta sabiduría la necesitaban porque al administrar las mesas y al repartir obviamente los alimentos, tenían que tener sabiduría para hacerlo de una forma correcta. Es decir, que el conocimiento espiritual que tenían que saberlo llevar a la práctica. Sí, eso es sabiduría. Hay un concepto erróneo en nuestras congregaciones y en el diaconado principalmente, y es el poner hombres al diaconado con talentos excepcionales. Muchas iglesias, conozco una congregación donde los músicos que ministran en el altar, no importa si no son convertidos, con tal de que sean excelentes músicos y que impacte con su música a la congregación, pues bienvenidos sean, sirven. Y eso es un error que se está cometiendo en las iglesias. No colocar personas
espirituales al servicio de Dios, sino con tal de que sepa enseñar, con tal de que sepa cantar, con tal de que tenga amabilidad y afinidad con las personas, pues ya sirve para el ministerio. Y no es así. La palabra nos deja claro que para el ministerio diaconal, en este caso, pues se necesitan ciertos requisitos. ¿Por qué se necesitan esos requisitos? Porque toda obra en la iglesia es una obra santa. Es una obra que se debe llevar a cabo espiritualmente. Uno de pronto ve eso, bueno, pero pues al servir a las mesas cualquier persona lo puede hacer. No, mis hermanos, las obras de la iglesia son muy distintas a las obras del mundo. Se necesitan, es una tarea santa, es una tarea espiritual y se requiere de personas capacitadas, de personas dice Sugel Michelin, dice, con cualificaciones espirituales, más que materiales o carnales. La palabra de Dios en 1 de Pedro, capítulo 4, 10, nos dice: Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, nos dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Esto me deja ver que una persona natural no puede glorificar a Dios, porque Dios es glorificado por medio de Jesucristo. Es necesaria la regeneración en esa persona. Es necesario que esa persona haya sido transformada por la obra redentora de Jesucristo, y que Jesucristo ahora en nuestras vidas, o por medio de nuestras vidas, glorifique a Dios, siendo buenos administradores de los dones que Dios nos ha dado para el servicio de la congregación. Y el cuarto punto, ese era el cuarto punto, la propuesta. El quinto punto que puedo observar se encuentra en el versículo 4. Después de que han buscado hermanos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien se encargue este trabajo diaconal de servicio, que muestre la misericordia de Dios a las viudas, viene el punto quinto, y es el verdadero enfoque de los apóstoles, el verdadero enfoque de los ancianos. Ya se nos había nombrado en versos anteriores que ellos consideraban que no era justo que se dejara la palabra del Señor para servir a las mesas. Pero el verso 4 nos va a decir algo mucho más profundo, y es que nosotros, hablando los apóstoles, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Este es el enfoque que el Señor le ha dado a los ancianos, al presbiterio, a los pastores de la iglesia hoy día, que se dediquen a la oración y al ministerio de la palabra. Y esta palabra persistir viene del griego epimeneun, que significa mantenerse firme, constante, continuamente, con diligencia. Es decir, que ellos debían orar y clamar fervientemente, sin desistir, todo el tiempo por el pueblo de Dios. Pero hoy día, también me incluyo a veces, uno muchas veces le coge perecita a orar, a buscar a Dios en oración. Pero la palabra del Señor dice que los ministros de la palabra o las personas que están encargadas para el ministerio deben dedicarse a eso, a orar fervientemente, a orar constantemente. Y Efesios 6:18 nos dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es decir, que no solamente los ministros o los ancianos deben orar, usted y yo también debemos dedicarnos persistentemente a la oración, en el fervor del Espíritu, orando por todos los santos. ¿Y quiénes son los santos?
Las personas que pertenecemos al cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Usted y yo, mi querido hermano, somos parte de ese pueblo santo de Dios. Y las personas, o nos dice la palabra, que nosotros como creyentes debemos dedicarnos a la oración, debemos velar, estar vigilantes, atentos y perseverar en la oración. Y el Señor también nos da, nuestro Maestro también nos da clases de la oración, ¿no es cierto? Nos da clases del perseverar en la oración, porque la palabra me muestra que el Señor subía al monte y oraba toda la noche. Es más, el Señor tenía tan claro esto que les decía a la multitud: no, un momento, ya por hoy fue suficiente, ya hice muchos milagros por hoy, ya sané los que tenía que sanar por hoy, ahora me voy al secreto y voy a estar en oración con mi Padre. Y se apartaba de la multitud y se iba a orar en el secreto. Igualmente, mi hermano y mis hermanas, tenemos que perseverar en la oración, tenemos que perseverar en buscar el rostro de Dios, en buscar la guía del Señor. Y les exhorto y les animo para que le pidamos al Señor de que nos fortalezca en esta área, en que como iglesia también podamos tener tiempos de oración, tiempos de súplica los unos por los otros, porque hay muchas necesidades en la iglesia que deben ser puestas en la presencia del Señor. John Piper dice: mientras no sepas que la vida es una guerra, no podrás saber la razón de la oración. Mientras no sepamos que estamos en guerras espirituales también, ¿no es cierto? Que estamos en un conflicto, en una batalla espiritual, como lo nombra Efesios 6, no sabremos cuál es la razón principal de la oración. Por eso el consejo del apóstol y el consejo de la palabra en esta mañana es que perseveremos fervientemente en la oración. Y además de eso, los discípulos se habían propuesto fielmente el persistir en ministrar la palabra del Señor. Y esto es muy importante. Agradezco a Dios porque en esta iglesia pues tenemos un siervo de Dios que se dedica también a estudiar y a escudriñar la palabra. Y no solamente nuestro pastor, sino también veo cuando nos reunimos en la mañana que hay hermanos y hermanas que se dedican a escudriñar la palabra del Señor. Es decir, en esta congregación tenemos hombres y mujeres capacitados para enseñar la palabra del Señor, que perseveran escudriñando la palabra del Señor para sí mismo enseñar unos a otros. Y yo le motivo, mi querido hermano, si usted no viene los domingos o no hace parte de ese grupo que estamos capacitándonos el domingo en la mañana a las 8 de la mañana, yo le motivo para que usted venga, mi hermano, para que usted nos acompañe cada domingo en la escuela de ministros, ¿cómo se llama, pastor? Escuela de futuros ministros, para que usted se integre y venga con nosotros. Realmente yo he sido enormemente edificado esos domingos, mis hermanos. Dios ha podido abrir mi entendimiento a la Escritura de una manera maravillosa, que a veces pues quedó anonadado de las riquezas y la profundidad de la palabra. El ministerio de la palabra del Señor era prioridad para los apóstoles. Y Pedro tenía esto claro porque el Señor le dijo a Pedro: Pedro, si me amas, apacienta mis ovejas. ¿Y qué significa la palabra apacentar? Nutrir, cuidar, llevar a buenos pastos, ¿no es cierto? El pastorado tiene que ver con saber llevar a las ovejas a encontrar pastos donde ellos se puedan alimentar. No sé si usted sabía que las ovejas no comen en cualquier pasto. Las ovejas son muy exquisitas en el gourmet o en lo que ellos se alimentan. Solamente ellas se alimentan primero en pastos tiernos, pero también se alimentan en lugares donde no hay peligro, en donde no hay aguas torrentosas. Por eso la palabra del Señor en el Salmo 23 dice: junto a aguas de reposo me pastoreará, ¿no es cierto? Y esto lo tenía en mente el apóstol Pedro. Y aquí la tarea de los ministros o de los discípulos era comprender el Antiguo Testamento a la luz de la obra de Cristo, es decir,
estudiar y escudriñar profundamente las profecías de las que hablaba el Señor en el Antiguo Testamento, relacionarlas a la enseñanza que ya les había dado el Señor para luego ministrarla o enseñarla a la iglesia, para que ellos tuvieran un conocimiento y un entendimiento mucho más profundo de la palabra. Porque pues usted y yo sabemos que para esa época no había Nuevo Testamento como lo tenemos hoy nosotros, ya toda la Biblia recopilada. Entonces era una tarea ardua, era una tarea que exigía de horas y de horas de estudio bíblico. Por lo tanto, ellos no podían dedicarse a las mesas, estudiar la palabra, ministrar la palabra. No podían dedicarse a eso. Entonces, por eso el quinto punto yo lo nombré como el verdadero enfoque de los apóstoles, y era la oración y la palabra. Y pienso y creo que Latinoamérica y Colombia necesita esto, porque se ve una falta de preparación en los ministros en la iglesia. Y en los domingos en la mañana vemos que cuando se descuida la palabra del Señor, como en el libro de los Jueces, la iglesia cae en algo que se llama apostasía. Y es por descuidar la palabra del Señor. Y Primera de Timoteo capítulo 4, si no estoy mal, nos refleja que estos tiempos serán tiempos de apostasía espiritual. Por lo tanto, la iglesia hoy en día necesita urgentemente que no solamente los ministros, sino todos los miembros de la congregación estudien con diligencia la palabra. Colosenses capítulo 3 versículo 16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia entre vosotros, enseñándoos y exhortándoos en toda sabiduría. Usted y yo debemos ser capaces, mis hermanos, de enseñar a otros y de exhortarnos los unos a los otros, pero para eso se necesita que en nosotros abunde la palabra del Señor, y esto requiere también de intimidad con Dios, de día a día estar preparando, escudriñando, estudiando la palabra del Señor. Acompáñeme por favor, ya cerrando, al libro de Efesios capítulo 4 versículo 11 y 12. Efesios 4, 11. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin? Verso 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Son necesarios o no son necesarios los pastores y maestros dentro de la congregación? Muy necesarios, porque ellos tienen como tarea edificar a la congregación, edificar al cuerpo de Cristo para la obra del ministerio, y además de perfeccionarlos y además de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, deben edificar al cuerpo de Cristo a la medida de su Señor. Es muy necesaria la tarea de un pastor y un maestro, mis hermanos. Y hoy, esta semana y este día que se está conmemorando precisamente la labor de la familia pastoral, nosotros como iglesia queremos honrar y bendecir la obra que el pastor Edwin, su esposa, su suegro y los demás ancianos de la iglesia hacen con mucha diligencia en preparar cada mensaje, en enseñar a la iglesia, en formar a los santos para la obra del ministerio. Y cerrando ya el verso 7, el verso 6 y el verso 7, vemos los resultados. Y el título, qué pena con ustedes, no les di el título, es lo primero que debería haber hecho, pero el título que yo le había dado a este mensaje es Iglesia Unida, prioridades establecidas. Después de que se establecen las prioridades de la iglesia, de que los apóstoles convocan a la unidad de la congregación, pues vemos efectivamente los resultados que se evidencian
a grandes rasgos en el verso 6 y el verso 7. Dice: a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Este cuadro, desde el versículo 5, nos muestra el primer resultado, y es la unidad de la iglesia. Se estableció las prioridades y se unió la iglesia. ¿En qué encuentro unidad? Verso 5 dice: agradó la propuesta a toda la multitud. Verso 6 dice, el mismo verso 5 dice: eligieron. Y el verso 6 dice: presentaron. Agradó, eligieron y presentaron. Había una unidad en la cual el cuerpo de Cristo, los miembros de la iglesia, se hicieron partícipe en esta labor. Pero hay algo también sumamente importante que observo acá, y es que la comunidad reconoció la autoridad que tenían los apóstoles. ¿En qué veo ese reconocimiento? Cuando dice: agradó la propuesta que les había hecho los apóstoles, de que buscaran, escogieran hombres, varones llenos del Espíritu Santo y las demás cualidades que hemos nombrado. Dice que les agradó la propuesta. Es decir, ellos reconocieron la autoridad que habían sobre los ministros que Dios había puesto dentro de la congregación. Y si esta palabra Dios la ha colocado en mi corazón, es para que como iglesia también reconozcamos la autoridad que Dios le ha dado a los ancianos de la iglesia, al pastor de la iglesia, a su familia, para conducir la obra y administrar la obra que el Señor les ha dado y por la cual ellos han sido encomendados. Ustedes y yo como iglesia debemos reconocer esa autoridad que Dios les ha dado a ellos. Y la palabra nos lo ordena categóricamente, y dice 1 Timoteo 5:17: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Los que gobiernan bien sean tenidos por doble honor. Y veía un comentario bíblico que hacía alusión que este doble honor hace referencia a los honorables. Es decir, que como iglesia debemos retribuir, digámoslo, económicamente la labor que hace el pastor de la congregación en enseñar y predicar la palabra, porque ahí más adelante la palabra nos dice que el obrero es digno de su salario. Ayúdenme a orar, mis queridos hermanos, cuán fuera gratificante que como iglesia, de lo que nosotros damos generosamente por lo que el Señor nos ha dado y damos en nuestras ofrendas y nuestros diezmos, pudiéramos honrar la vida del pastor y de su familia de manera económica también para el sustento de sus necesidades. Esa también es una de mis oraciones al Señor, que podamos retribuir económicamente también el esfuerzo que ellos hacen semana a semana para preparar, enseñar y predicar la palabra del Señor. Y no solamente eso, tengo por entendido que los pastores van y visitan, ¿no es cierto?, la congregación, van y visitan en nuestras casas, en discipulados, enseñándonos la palabra también en nuestros hogares. Entonces no es una tarea fácil que debería ser retribuida en el reconocimiento del honor, en el reconocimiento de la autoridad, pero también en el reconocimiento de honorables, ¿no es cierto? Y por último, pues nos dice la palabra del Señor que crecía la palabra del Señor a tal punto que se multiplicaba el número de discípulos, y también muchos de los sacerdotes, eso me impactó, muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Los ancianos, los apóstoles, por su buena labor, por traer unidad a la iglesia, por establecer las prioridades fijas, fueron un referente y un ejemplo incluso para el Sanedrín, incluso para los ancianos sacerdotes del primer siglo. Bien, mis queridos hermanos, pues esta era la palabra que el Señor colocaba en mi corazón y que muy humilde quería compartirles
Como conclusión, escribía: hermanos, como iglesia debemos ser sensibles a la dirección de quien es la cabeza de la iglesia en el desarrollo de las áreas ministeriales y de servicio. Tener por honor a los que se dedican a la enseñanza y predicación de la palabra y en la unidad del Espíritu, estar comprometidos y a medida de como Dios vaya guiando en el servicio, perseverar en las distintas áreas, para que el fin de todo esto es que sea el nombre de Dios glorificado por medio de nuestro Señor Jesucristo, y cada día el Señor añada a los que han de ser salvos a la congregación. Amén. No provoques la lucha contra tu enemigo si no has calculado quién está contigo y cuántos vendrán a combatirte a ti. Nunca frunzas el ceño para perdonar y no tires la piedra en primer lugar, ni desvíes jamás la vista por decir la verdad. Oh, prueba ser más sencillo, mira alrededor, agradece la lluvia, planta alguna flor y pellízcate al sentir la luz del sol. Y si llegas a tropezar en tu camino, no escondas la cara, aunque hayas caído tendrás que aprender para recomenzar. Es mejor ser honesto y empezar de cero que urdir un atajo por llegar primero, y a Dios no podrás engañarle jamás. Y si buscas primero el reino de los cielos, verás añadidos todos tus deseos, y aún en la noche oscura de tu corazón, oh, brillarás como el oro puro de verdad, como el águila en vuelo, te remontarás, volverás